Bueno, pues hoy vamos a seguir hablando de ayahuasca, que es de lo que se trata. Y después de la primera práctica que tuvimos ayer por la noche, pues vamos a contar hoy con José Luis, que va a nos va a hablar un poquito del set and setting, como veis ahí. José Luis es investigador, terapeuta y escritor, además de facilitador, o chamán, o como queráis llamarlo. Y nada más, vamos a empezar ya con la primera de las primeras. Vamos a tener 3 exposiciones. Bueno, pues gracias, José Luis. Buenos días. Bienvenido. Bueno, lo que vamos a ver ahora, mi exposición, es sobre el set and setting, que es la preparación y el contexto adecuado para tomar una planta sagrada y, como en este caso estamos hablando, sobre la ayahuasca. Digamos que lo que reúne el set y el setting suele ser el concepto o el símbolo del ritual. Entonces es lo que poco a poco vamos a ir exponiendo, cómo los rituales se vuelven muy importantes en la toma de estas plantas. Aquí podemos ver diferentes fotos de diferentes partes del mundo, desde Italia, Perú, Ecuador, y ahí vemos diferentes formatos en este caso de ayahuascas, y son todo, digamos, el formato o el modelo que se usa, ritual, es para minimizar sobre todo riesgos y potenciar todas las cualidades beneficiosas que nos pueden aportar estas plantas. Aquí vemos otro tipo de rituales brasileños de la unión del vegetal y del Santo Daime. Son todos diferentes, ahora comentaremos las diferencias, pero todos intentan crear, digamos, unas cualidades, unas potencialidades de las propias plantas. Entonces, al igual que las naves espaciales son lanzadas hacia el espacio en condiciones muy específicas y determinadas, es un viaje fuera del planeta, aquí ocurre todo lo contrario. Al tomar una planta nos va a introducir adentro de nosotros y eso va a ser un viaje interno. Entonces ese viaje interno igualmente requiere unas condiciones muy específicas. De ahí el ritual, que es, digamos, la base de lanzamiento, ¿no?, para ese mundo interno. Entonces el set es la predisposición y la preparación del individuo, la persona, para poder vivir esa experiencia de la mejor forma. Igualmente el setting es el entorno y el contexto que arropa y acoge al viajero, al experimentador de ese mundo interno. Un dato muy, yo creo que relevante, es que cuando hablamos del mundo interno de profundidad es equivalente en simbolismo a la altura.
Entonces, cuando hablamos de lo divino, lo espiritual, que está en lo alto, en los cielos, pues quiere decir que es nuestra profundidad. Lo más profundo nuestro está ese lado espiritual o Dios interno, de ahí viene la palabra enteógeno. Entonces, digamos que es un viaje hacia adentro de uno mismo, hacia esas profundidades, alcanzar nuestro propio espíritu. Y entonces eso, pues, obviamente también se vive como un viaje. En vez de ser un viaje externo, es un viaje interno. De hecho, en muchos rituales, todos se consideran viajeros o peregrinos. O sea, como algo que lleva un movimiento, ¿no? La conciencia se mueve, pero hacia adentro. Pero se vive la experiencia realmente como un viaje. Es un viaje también de lo profano a lo sagrado, de lo tangible a lo invisible. Estamos estableciendo un puente, uniendo mundos, lo que no se ve con lo visible. En estos rituales, la intensidad de la experiencia depende mucho tanto de la calidad del enteógeno que se utilice, como también del guía que dirige la experiencia. Entonces, ahora entraremos en ese tema porque el guía es, digamos, el eje conductor de la experiencia. Entonces, el ritual que acoge, como hemos dicho, la conexión entre mundos, es un simbolismo, un símbolo que une el mundo cotidiano con el mundo intangible. Entonces también se puede ver como un puente y algo que disuelve fronteras. Establecer un puente, entonces nos ayuda a ir de un sitio a otro. Entonces esa es un poco la función general del ritual, y no solo con plantas, sino en general, es algo que nos ayuda a transitar. En ese tránsito pues, interviene, por supuesto, la intención. ¿Con qué intención se hace un ritual o una ceremonia? Entonces es un símbolo que está vivo, que no es un símbolo estático, sino algo que se experimenta, que se vive en la piel, se vivencia, y es un punto de confluencia dirigido por el oficiante o el chamán o chamanes. También otra forma de decirlo es que une el consciente con el inconsciente, el mundo externo con el mundo interno. Sirve de puente entre la mente y las emociones, y es un símbolo, como hemos dicho, vivo y dinámico. Hoy en día se está prestando y recuperando el mundo de los rituales, porque se ha usado siempre, e incluso en la vida moderna se siguen usando, lo que pasa es que ya no de una forma tan sagrada, ¿no? Porque cuando se termina un curso, una facultad, se hace una celebración, un ritual que representa ese tránsito, y bueno, que eso sea profano, pero ese matiz, esa esencia del ritual sigue ahí. Obviamente con las plantas sagradas que nos llevan a esas profundidades, pues buscamos ya una trascendencia, ¿no? Ontológica de la propia persona, del propio ser. Los rituales, una de sus funciones es orientar la mente, arropar la experiencia y enfocarnos en algo determinado. Entonces, como hemos dicho, es un encuentro con lo sagrado, con lo espiritual, con lo más profundo del individuo. También hay otros rituales que buscan, a su vez, una armonía, el restablecimiento de la salud, como hemos dicho, un proceso de trascendencia o superación de una etapa de la vida, como los ritos de paso. También implica estados alterados de conciencia,
Y en otros casos también se usan como fines mágicos o alterar algún aspecto de la realidad. Con las plantas maestras suele ocurrir todos estos aspectos y muchos más, pero digamos estos 4 o 5 son los más evidentes y relevantes. Respecto al estado del individuo, pues todas las ceremonias que se usan con enteógenos requieren, o sería lo ideal, que el participante previamente haya pasado por un proceso de depuración y preparación. Entonces, sobre todo en el mundo de la ayahuasca, en la selva, se suele hacer unas dietas muy específicas o incluso ayunos completos. Entonces, estas dietas, ya cada chamán, cada cultura maneja un tipo de dieta. Unos excluyen totalmente la sal, otros el azúcar, otros los picantes, otros te dan plantas depurativas, otros solo es ayuno y agua. Ya cada cultura tiene su forma de entenderlo y de hacerlo, y no hay ninguna mejor o peor que otra. Ya cada uno debe encontrar cuál le va bien para este tipo de experiencias. Dentro de la dieta también está la preparación de prepararse emocional y mentalmente. Por otro lado, también es importante que el que accede a estas experiencias verifique que no tiene ninguna contraindicación, porque hay personas que a lo mejor pueden tener algún tipo de enfermedad que puede ser contraproducente o empeorar por este tipo de sustancias que realmente son muy poderosas. Ahí, si uno no tiene esa información respecto a sí mismo, pues lo suyo es que con el chamán o el guía le haga una entrevista antes y sepa si puede acceder o no a esa experiencia. También igualmente hay muchos medicamentos que pueden ser muy contraproducentes con la ingesta de estas plantas, como son antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, sedantes. Todo esto puede generar muchos problemas y es importante que en la fase previa de depuración pues se elimine todo este tipo de sustancias, ¿no?, que pueden ser contraproducentes, pueden crear muchos riesgos. Dentro de las preparaciones de purificación, la preparación energética, pues hay muchísimas técnicas. No solo la dieta puede depurar los canales, los meridianos, los chakras, todos nuestros sistemas energéticos, sino que ya de por sí en muchas culturas hay prácticas como el Qigong, el Tai Chi, el yoga y muchas otras disciplinas que ayudan a que nuestros sistemas energéticos estén equilibrados. Yo personalmente he practicado algunas de ellas y recomiendo este tipo de prácticas. Ya cada uno puede elegir la que mejor le vaya, pero luego tienen muy buenos resultados en cómo afectan a una experiencia con plantas enteógenas. Dentro del mundo chamánico, que estamos en él, ¿no?, hablando de la ayahuasca, muchos chamanes recomiendan no usar perfumes intensos porque dicen que la ayahuasca no atrae, no congenia bien, ¿no? Solo se usan los que los chamanes usan para purificar, pero que no usen colonias, sobre todo artificiales. Incluso yo cuando estuve en la selva me recomendaban que no comiera nada de ajo porque decían que espantaba a los malos espíritus, pero a los buenos también. Entonces,
Entonces, bueno, en Ecuador es lo que los Shua nos decían, ¿no? Que el ajo fuera. Yo lo tomaba para los mosquitos, que no me picaran, que funcionaba muy bien, pero decían que la ayahuasca era mejor. Para los mosquitos. Sí, para los mosquitos. Sí, decían que no terminaban sin... Cuando tomabas 2 días seguidos ya no te picaban. ¿Pero pasa eso? A mí no me pasó. No, yo tomaba perlas de ajo, cápsulas. Y la verdad funcionaba, hasta los rituales. Luego, respecto a la preparación emocional del individuo, pues lo suyo es estar abierto a poder sentir, experimentar todo lo que va a surgir dentro de uno. O sea, esa apertura emocional a entregarse a esas emociones que van a surgir, pues es lo más recomendable. Generalmente, pues se puede, si no se ha tomado nunca además, pues se puede sentir miedo o un reparo en tomarlo, y estar abierto, la preparación emocional es enfrentarse a eso, y esa aceptación va a hacer que todo vaya perfectamente. Entonces esa receptividad y confianza, que sería emocionalmente la palabra adecuada, en el proceso, pues va a desarrollar perfectamente la experiencia con total armonía. Entonces el saber estar serenos, tranquilos, siempre va a ser lo mejor en la preparación emocional. Para la preparación mental, pues igualmente los pensamientos extremadamente rígidos pues van a influir en la experiencia, incluso yo por lo que he visto evitan muchas veces incluso que la planta haga efecto, ¿no? Una mente muy estricta hace que no se entre en la planta. Entonces, estar dispuestos a eliminar o por lo menos momentáneamente nuestras estructuras mentales va a permitir que efectivamente la planta haga todo su trabajo, y que uno de ellos es pues no pensar, dejar todos nuestros pensamientos y creencias y dejar que emerja lo que tiene que mostrarnos la planta. Entonces, estar dispuesto a cambiar de paradigma pues es una de las claves, y otra también no tener expectativas. Muchas veces se va pensando en que uno quiere tener una experiencia muy bonita, que no sea como otra vez que ha sido más dura, o al revés, uno piensa que va a ser muy dura, y al final la planta realmente a cada uno le va a dar lo que necesita, y lo mejor es olvidarse de las expectativas. Y luego está la preparación espiritual, que considero también muy relevante, porque en los años que yo llevo viendo rituales, participando, he visto que las personas precisamente con una mente muy rígida, que no creen nada superior, ya sea de la índole que sea, pero algo trascendente, pues realmente tienen más dificultades de llegar a eso trascendente. Entonces, precisamente un ritual pues tendría unas connotaciones espirituales que arropa el que la mente se enfoque en algo más allá. Y muchas veces los propios rituales es algo colectivo, ¿no? Pasamos también de lo individual a lo colectivo, de lo personal a lo transpersonal. Entonces, el tener eso mínimamente en el sentir o en el coco, ¿no? de trascendencia, de que hay algo más allá y que es con lo que vamos a conectar, pues siempre va a ayudar. Va a fluir todo más y nos va a llevar ahí. Es como una brújula que nos lleva, ¿no? El hilo de Ariadna que nos va guiando en el viaje hacia lo profundo, lo trascendente, lo espiritual. También, por otro lado, hay que tener en cuenta que hay algunos dogmas religiosos que a lo mejor sí son muy limitantes, entonces obviamente pues esos tampoco son convenientes, ¿no? Hay dogmas que incluso son contrarios totalmente a una toma con plantas. Pero bueno, es jugar con eso, ¿no? Con el sentir de que hay algo más, y eso ya nos va a dejar y posibilitar el que nos lleve a encontrar eso que buscamos. El setting, el contexto, es todo el entorno, las condiciones idóneas para el desarrollo de la experiencia. Entonces, tiene el lugar adecuado, la compañía idónea, la elección en muchos casos del día favorable,
Todos los elementos son importantes y todas las herramientas que puedan favorecer el proceso del viaje son todas importantes. La ceremonia, como hemos dicho, es un rito de transición entre dos estados distintos, es decir, es un propiciador, un catalizador que establece un puente entre lo visible y lo invisible. De por sí las plantas ya lo son, entonces con el contexto adecuado pues se potencia todo. Entonces hay una sinergia en el hecho de hacer estas experiencias, estas tomas en un contexto ritual, porque se forma una sinergia que potencia todo. Esta sinergia también lo que ayuda es a minimizar como muchos tipos de riesgos. Aquí al tener controlado pues la comodidad, la temperatura, la luz, todo lo que el guía pueda establecer favorable, pues siempre va a ser favorable. Entonces, en este sentido, cuando las personas toman algún enteógeno fuera de un contexto, pues suelen ir a la deriva y suele haber muchos reportes de malos viajes. Obviamente no a todo el mundo le ocurre, pero sí que la mayoría de malos viajes podemos ver que siempre están mucho más presentes fuera de una ceremonia que dentro de ella, que siempre hay todo tipo de elementos para que el viaje se vuelva, que se enderece y sea totalmente práctico y profundo para la persona. También he comentado que el momento adecuado es importante y en eso todas las culturas, muchos usan el tipo de luna, la luna llena, la luna nueva para algunos tipos de rituales, pero el que sí que es más extendido son los solsticios y equinoccios, que esos en todo el planeta coinciden en usarlos como momentos especiales en que hay una sincronía en el cosmos, ocurre un cambio de energías y se usa precisamente para potenciar más el fin de estos rituales. Otro dato a tener en cuenta es que hay en el planeta muchos centros que se consideran lugares de poder y hacer ahí rituales, pues evidentemente hay una fusión de energías celestes y telúricas que potencian todavía muchos trabajos con estas ceremonias. Aunque no sea un lugar de poder, digamos, natural, en el momento en que se crea o se establece un lugar como un templo, pues se va generando una energía que también va creando su campo de información, su campo energético, pues un poder para que eso cada vez sea más fuerte. Yo creo que anoche se pudo experimentar eso mismo, ¿no? que el sitio ya se ha hecho muchas experiencias y realmente estaba ahí presente y se notó mucho. Uno de los elementos del ritual, casi el más reconocible, sería el que tenga un altar. Un altar es un eje en el cual a través circula todo, ¿no? Todo se estructura, incluso la posición de las personas, gira todo en torno a un altar. El altar se convierte igual en el núcleo del símbolo, en el cual a su vez pues tiene elementos para conectar con lo divino, con ya cada cultura, cada chamán pues tiene su forma y sus ideas, su sentir y su forma de hacer, y entonces pues unos tienen un tipo de herramientas, otros. Muchos están estructurados sobre todo en los 4 elementos, es muy típico que el altar esté dividido en los 4 elementos, y otros pues solo hay una disposición de herramientas para trabajar, pero todas tienen el concepto del poder divino, de la conexión divina, y ayudan pues a conectar y enfocar también toda la energía que se genera en la ceremonia. Y obviamente el otro papel fundamental es el del guía. Entonces las personas que guían ceremonias pueden ser cuidadores, sanadores, orientadores, las 3 cosas al mismo tiempo. Depende del trabajo que se quiera realizar. Por lo general, según lo que se esté buscando, puede tratarse de un chamán, un terapeuta, un psicólogo, un maestro de ceremonias, un sacerdote. Hay muchas definiciones, muchas prácticamente van juntas. Hay algunas personas que lo tienen todo.
Y ya, pues claro, depende del nivel, ¿no? Del trabajo que se vaya a realizar. Entonces el guía cuenta con una serie de herramientas para el desarrollo óptimo de toda la ceremonia. Pues el correcto uso de las plantas, dar la dosis adecuada, tener otro tipo de plantas que ayuden, potencien la experiencia, aditivos complementarios, los cantos, sícaros, instrumentos musicales, el uso de perfumes, de aromas que estabilizan la experiencia o limpian a los participantes, o esencias florales también. O sea, una serie de elementos que ayudan a que todo el proceso vaya en su orden natural y correcto. En su cometido, a mí me gusta la palabra facilitador porque es alguien que facilita la experiencia de los demás, entonces me gusta especialmente esa palabra. De hecho, puede ocurrir eventualidades, pues alguien le puede dar un brote, desmayarse, ciertas eventualidades que el chamán debe estar preparado, tener alguien que arrope y ayude en esos momentos críticos. Entonces eso también es importante, que cuando uno vaya a un ritual de estos, ver qué capacidades, dónde va a participar, para ver qué capacidades tienen de estos recursos, ¿no? Porque hoy en día oímos hablar de verdaderos desastres que hay por ahí y que ocurren todas estas cosas negativas que no se tiene en cuenta nada de esto, ni lo más mínimo, digamos. Entonces, el guía de la ceremonia pues realmente es un factor que cataliza también toda la experiencia. Entonces, su experiencia, su energía va a estar manifiesta en todo lo que haga, ya sea sus cantos, todo lo que él prepare, va a estar esa energía, entonces su linaje, lo que él haya aprendido va a estar presente. Hay un dicho que es que nunca vas a llegar más lejos en un ritual de lo que haya llegado el guía, ¿no? Entonces, bueno, más o menos, yo creo que por ahí van los tiros, aunque puede ocurrir que no, pero sí es cierto que él, digamos, es el que pone el sendero, ¿no? Entonces, vas llegando hasta donde él haya llegado. Otros, si no han llegado a un nivel de sanación o profundidad, pues puede que la ceremonia se quede en niveles pues muy básicos, ¿no? De experiencia de un estado alterado y ya está. Bueno, aquí vemos diferentes culturas, diferentes chamanes, casi todo de plantas, peyote, hongos, ayahuasca, de Perú, Brasil, Colombia, México. Y dentro de los chamanes o de los guías, pues hay una catalogación que vamos a ir viendo y bueno, pues es una catalogación algo arbitraria, pero yo creo que es bastante útil para distinguir y ver qué nos puede ofrecer un chamán, o por lo menos viéndolo desde esta perspectiva. Entonces sería muy simplista asumir que todos los chamanes son grandes maestros o sabios excepcionales, porque tenemos una idea muy bucólica, ¿no? de cómo es un chamán, y realmente pues hay de todo. O sea, pertenecen como cualquier ámbito del ser humano a un tipo de, digamos, profesional, en el cual puede haber desde muy buenos o muy malos. Entonces, unos tienen muchas habilidades, muchos talentos, pero para mí su motivación y su vocación va a ser lo que determina realmente el trabajo que hagan. Entonces hay una primera catalogación que guarda relación con el nivel de habilidad. Entonces hay unos más hábiles que otros, independientemente de sus años de experiencia, y la experiencia pues creo que tampoco es todo, ¿no? Entonces hay otra catalogación que es la de los valores. Entonces los valores están relacionados con aquello que para el chamán es significativo e importante y determina lo que un chamán hará o no hará con sus talentos, habilidades y conocimientos. Entonces, en ese sentido, hay 4 sistemas de valores que influyen en la conducta de los chamanes, y así podremos encontrar de esos 4, pues podemos unos mediocres y otros pues que pueden ser verdaderamente maestros excepcionales. Entonces, el primer tipo de chamanes yo los llamo orientados a la supervivencia.
Entonces este es el primero y más primitivo de los sistemas de valores chamánicos que está enfocado solo a la supervivencia. Entonces estos suelen ser chamanes muy supersticiosos, desconfiados y están dispuestos a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Entonces esto puede incluir asesinar a sus oponentes, hacer magia negra, hechicería, dañar a otros y conseguir todos sus fines en plan egoísta. Son muy despiadados y no entienden de conceptos como amor, servicio o altruismo. Suelen incluir sacrificio de animales y antaño de personas, y su poder está basado en el miedo y la superstición. ¿Has visto, en tu experiencia, has visto esto hoy? O sea, en nuestra era. No. Bueno, en Ecuador sí conocía algo de esto. Sí, existe. Y yo tengo informes de que existe cada vez más. Pero Josep Vila a veces nos ha contado cosas que... Preguntan aquí si lo de sacrificios humanos si se sigue haciendo. No, a eso sí, a día de hoy yo sacrificios humanos no. ¿Qué se sigue viendo a día de hoy? Pues la magia negra, la hechicería... Yo creo que en la medida que hay una expansión de lo que es el contexto de ayahuasca y todo tipo de plantas enteógenas, pues cada vez igual que hay chamanes, digamos, respetables y con un trabajo excelente, pues surgen muchos que no lo son, incluso en sus propias culturas, que van, como digo, es todo supervivencia. Entonces estos chamanes, en el empleo de plantas enteógenas, ellos lo usan mucho como fines adivinatorios, para encontrar caza, encontrar sus enemigos. Otra finalidad es solo purgar el cuerpo físico, pero luego también usan como magia o hechicería para la guerra, para aniquilar o hacer daño a sus enemigos. Muchos de estos tipos de chamanismo, pues al tomar plantas sus visiones son muy caóticas, pues realmente su frecuencia vibratoria es muy baja y ellos muchas veces consideran las visiones como un efecto secundario que no les gusta, porque claro, solo ven demonios, aunque algunos se mueven muy bien entre ellos. Vamos, su reflejo, ¿no? Y en muchos casos pues no suelen ni cantar ni usar música siquiera. O sea, no hay algo que ordene, que eleve, sino simplemente tienen unas experiencias fuertes, duras y se manejan en ese ámbito. No son muy intuitivos, son muy rígidos e inflexibles. Y también una de sus formas de pensar es que cualquier problema o enfermedad está causado por otros o perciben todos los demás como enemigos. Entonces son un poco características de cómo actúan y cómo es su discurso, ¿no? El segundo tipo de chamanes sería los chamanes orientados a sí mismos. Entonces, después del chamán orientado a la supervivencia, viene la categoría de los chamanes que dan prioridad a su reputación. Entonces, lo importante y significativo para ellos es darse a conocer y tener éxito independientemente de los medios que empleen para ello. O sea, el éxito, la reputación es lo que ellos únicamente buscan. Entonces algunos llegan a ser muy hábiles tanto en el manejo del mundo físico como el mundo energético. Incluso pueden contar ayuda de ciertos seres del mundo invisible o aliados, o que son de un nivel bajo, no son de un nivel superior. Y aunque en muchos casos llegan a sanar, porque tienen ciertas habilidades, sanan a la gente, pero ese no es su fin ni su propósito, sino su motivación es hacerse ricos y adquirir poder. Entonces, aunque sanen, ellos van a lo que van. O sea, digamos que la sanación es como una forma de atraer gente, más discípulos o acólitos, pero simplemente es para su fin lucrativo. Entonces son personas que se dedican al chamanismo como negocio, no como vocación. Y utilizan sus técnicas, pues eso, para satisfacer sus fines egoístas. A veces muestran un gran carisma para atraer a la gente, pero no es más que la capa visible de su ego, ¿no? Desmesurado. El tercer grupo de chamanes son los orientados al servicio. Entonces este grupo está motivado al servicio y ayuda a los demás. Tienen una profunda comprensión de la psicología de las personas y generan una gran empatía.
no recurren a veces ya forzosamente a su tradición para orientar, sino que ellos mismos se guían por su sabiduría interior y pueden incorporar elementos de otras tradiciones. Pueden crear ya unos formatos de chamanismo, digamos, más sincréticos, ¿no? Más eclécticos. Todo lo que consideren que es bueno para beneficiar a la gente, pues los van a incorporar. Ahí también podemos ver las culturas como muchos han incorporado en los ícaros, pues la terminología de las culturas occidentales, ¿no? Pues la Virgen, Cristo, que son realmente fuerzas poderosas que ven que son útiles y en plena selva pues te puedes encontrar, ¿no? Los cantos haciendo referencia a lo que ellos ven que es poderoso y bueno para la trascendencia y la sanación. Entonces, bueno, ellos siempre están dispuestos a ayudar a los demás y también pues suelen contar con cierto tipo de aliados invisibles que les ayudan en su trabajo porque tienen, digamos, ayuda, ¿no? del mundo interno. Y el cuarto tipo de chamanes serían los orientados hacia la sabiduría. Entonces, estos chamanes son grandes maestros, son muy intuitivos, ven a los demás como si fueran transparentes, no se les escapa nada y tienden a ser directos y son muy compasivos y amorosos. Son muy respetados e incluso suelen ser líderes de sus comunidades. Demuestran una gran destreza, fuerza y humildad, que es algo muy importante. Gracias a sus grandes capacidades a veces se convierten en leyendas, ya que dominan con gran pericia tanto la realidad física como el mundo invisible. Tienen una visión muy profunda del ser humano y destacan por su impecabilidad. Y suelen ir acompañados de seres de luz que en las ceremonias se perciben, se sienten o se ven y que son invocados en las ceremonias para la transformación de los participantes. Y bueno, pues aquí dejo ahora abierto un coloquio con todo lo expuesto y espero que os haya gustado e interesado. Muchas gracias.